Bien, escúcheme una cosa. Fecha del tercer parcial. La cosa va a ser así. Yo calculo que hoy termino todo el teórico. Si llegara a quedar algo, podemos tener un rato la clase que viene, pero no creo. La clase que viene va a ser toda práctica, que sería el 1 de septiembre. El 8 de septiembre haríamos el repaso y el 15 de septiembre tercer y último parcial. Así, a partir de ahí, empezamos a tomar los coloquios ya a partir del 22, que nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases, aproximadamente 7, como son 30 y pico de grupos, tomaremos 5 grupos por clase. ¿Está? Así que, entonces, fecha del tercer parcial, 15 de septiembre. ¿Estamos? De cualquier manera, vamos a ver si lo repetimos al final de la clase, pero 15 de septiembre, tercer y último parcial. Y de ahí en más, comenzamos a tomar los coloquios. Así que empiecen, si no han hecho nada con el trabajo, empiecen a hacerlo porque a partir del 22 están abiertas las fechas. Se ponen de acuerdo ustedes, entre ustedes los grupos, cómo se acomodan. 5 grupos por clase, ¿sí? Van entrando por grupo. Nosotros los tendremos en la sala de espera y los haremos entrar de a 5. Le daremos para que compartan pantalla. De hecho, lo tienen que enviar. Le daremos para que compartan pantalla y nos explicarán más o menos entre 15 y 20 minutos cada grupo, con lo cual estaríamos más o menos en las 2 horas y pico que tenemos de clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué significa todo enviamos el mismo día? No, ustedes se tienen que poner de acuerdo quién va a presentar cuándo. O sea, en el grupo que ustedes tienen de WhatsApp, se ponen de acuerdo y arman una lista de grupos cuándo lo van a presentar. Y en función de eso nos mandan a nosotros y nosotros lo tenemos. Nosotros necesitamos tener el trabajo antes del coloquio. Entonces, envíenlo cuando lo tengan. Mientras antes lo envíen, mejor. ¿Sí, Laura? Bien. Entonces. Ingeniero, hago un comentario porque me llegaron un correo de creo que fueron un par de chicos pidiendo las referencias de la bibliografía que usted citó para ayudarlos en el trabajo final. Después, en todo caso, lo cargamos en el Classroom. Así tienen. No sé si esos libros están, porque una de las personas, que era una chica, preguntaba si se encuentran en un formato electrónico. Es probable que no. O por lo menos no que yo sepa, habría que buscarlos bien. Algunos de esos libros ya tienen algunos años de edición y ese es un tema. Pero el año pasado los terminaron encontrando los chicos, así que no debería haber tanto problema. Sí, sé que el año pasado encontraron información. Por lo menos los grupos que presentaron, está bien, ojo, estábamos más presencial, pudieron ir a alguna
como es, alguna Biblioteca. biblioteca o lo que sea, pero Seguro ya encontramos la vuelta para que accedan a la bibliografía. Magdalena teóricamente está subido en ¿cómo es? En autogestión. Ya me voy a fijar. ¿Sí? Si no, me comprometo a subírselos entre hoy y mañana. ¿Estamos? Pero fundamentalmente tienen que analizar esos 5 años que le di, todo como fue la política de esos 5 años. Ya lo voy a subir. Si no está, se lo subo a Classroom y autogestión. Pero en autogestión me parece que hay algo. De cualquier manera ya me voy a fijar. ¿Estamos? Bien. En la clase pasada habíamos visto todo lo que era producción de equilibrio. Vimos lo que era el multiplicador, vimos los gráficos, que son todas... A ver, esperen un poquito. No sé por qué no puedo volver. Bien, donde vimos todos estos gráficos, ¿sí? Y llegamos a la posición de equilibrio, todo lo que vimos, ¿sí? Y vimos cómo variaba esa curva en función de variar, ya sea los autónomos, la inversión autónoma, el gasto del Estado o las exportaciones o el saldo de exportaciones. Y también vimos cómo variaba este alfa, que era lo que nos hacía variar la pendiente de esta curva, con lo cual en función de cuánto eran esos valores, nosotros podíamos mejorar o empeorar este ingreso, que es a lo que a nosotros nos interesa. O sea, este ingreso que tenemos acá, no se olviden que es el nivel de producción. Acuérdense que esto lo podemos dar como PBI. Acuérdense cuando vimos renta que teníamos las 3 formas de medirlo, con lo cual este ingreso también nos está representando la producción. ¿Qué es lo que pasa? Hasta acá, fíjense que en ningún momento pusimos en juego en este desarrollo cuál es la participación del Estado. Entonces, ¿cómo participa el Estado o el sector gubernamental dentro de todo este desarrollo? Nosotros teníamos que el consumo era igual al consumo autónomo, o sea, el consumo que se producía cuando el ingreso era cero, más la propensión marginal al consumo por el ingreso disponible. Y nosotros habíamos dicho que el ingreso disponible era el ingreso real, el ingreso total que teníamos, el ingreso bruto, menos los impuestos, más las transferencias o los subsidios, llámenlo como quiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo participa el Estado en todo esto? Muy simple. Nosotros vamos a tener esa famosa presión tributaria que decíamos, que lo vimos allá en macro, que me va a quitar ingreso por este TA que tengo acá. O sea, esta era la tasa impositiva que ahora nosotros le vamos a poner, o sea, la vamos a poner en función del ingreso. Con lo cual, esta TA me va a estar sacando ingreso en función de la presión tributaria. La presión tributaria era el porcentaje de impuesto que nosotros pagábamos, más o menos entre el 60 y el 70%. O sea, acuérdense que dijimos que más o menos dependiendo de tus ingresos, hasta julio, agosto aproximadamente laburabas para el Estado. Después empezabas a laburar para vos. Entonces, poniendo este TA o reemplazando este T por I en TA, el consumo me va a quedar de esta forma. Si
Lo llevo, saco factor común C, acá. O sea, todo esto son pasos matemáticos. Si voy a la demanda agregada, reemplazo el consumo tal cual hicimos la clase pasada por este desarrollo que tenemos acá. Me va a quedar de esa forma. Ya les pongo a todos I0, G0, todos como autónomos. Seguimos hasta acá. Esto, insisto, es todo desarrollo matemático. Lo que hago es juntar los nenes con las nenas y las nenas con las nenas. Y llego a esta fórmula. ¿Qué es lo que se me suma con respecto al anterior? Este 1 menos t. Entonces aquí habíamos planteado, che, tenemos que tener equilibrio, es lo que estamos planteando de entrada. ¿Cuándo se daba el equilibrio? Cuando I, el ingreso, era igual a la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a igualar estos términos, paso este término del otro lado, saco factor común I, me va a quedar I factor común de 1 menos, esto está positivo, pasa a negativo, saco factor común I, me va a quedar, de acá me va a quedar 1 menos todo esto, está multiplicando, lo paso dividiendo. Fíjense que ahora el alfa que habíamos visto antes, que este 1 menos t no estaba, o sea, habíamos dicho 1 sobre 1 menos c, ese era el alfa anterior. Ahora vamos a tener un alfa g. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta el gobierno, que va a ser de esta forma. ¿Qué me quiere decir esto? Acuérdense que nosotros dijimos que la fórmula que teníamos era I0 alfa por A0. Si nosotros hacíamos variaciones, decíamos que cada variación de A0, o sea, cada peso que aumente, fíjense cómo estaba compuesto A0, por C0, I0, G0, X menos M0, cada peso que aumente eso, inversión, gasto del Estado, exportaciones o consumo autónomo, me representaba alfa variaciones de ingreso. Pero ahora, como tenemos en cuenta el Estado, me va a representar alfa G. Y fíjense una cosa, si yo tengo un T de 0,25, por decir una cosa, me daba un alfa G de 2, o sea, con una propensión marginal al consumo de 0,8, ¿sí? Y si los impuestos son 0, o sea, si volvemos, no tenemos en cuenta el Estado, o sea, volvemos a la fórmula anterior, voy a tener un alfa de 5. Mientras que si considero el Estado y tengo un T de 0,25, ¿sí? Esto me va a quedar, manteniendo un C de 0,8, 0,8 por 0,75. Ojo porque en los prácticos meten mal la pata ahí, ¿eh? Y hacen cosas raras. Esta fórmula hace cosas raras. Ojo que es 1 menos C por 1 menos T. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tienen un T de 0,25, acá tienen que poner 0,75 por 0,8 y a eso restarle 1. O sea, 1 restarle eso. Ojo con eso, porque ahí meten mal la pata y calculan un alfa G cualquiera. Y pasa, ¿eh? Y esto, acuérdense que los paréntesis tienen prioridad. Entonces, primero tenemos que hacer 1 menos T y multiplicarlo por C. Entonces, de nuevo, con el C de 0,8, o sea, con una propensión marginal al consumo del 80%, voy a tener un alfa de 5. Si considero una presión tributaria de 0,25, o sea, que el 25% de mis ingresos que vemos acá, se los tengo que dar al Estado, este alfa G ahora va a valer 2,5. ¿Qué significa? Que mientras más presión tributaria tenga,
más bajo va a ser este alfa G. Con lo cual, por cada peso que aumente a 0, menos va a aumentar y 0, mientras más alta sea la presión tributaria. Lógico y sí, porque nos están sacando guita. Entonces, ojo que tenemos dos alfa. El alfa sin gobierno y el alfa con gobierno. O sea, tenemos que tener en cuenta bien en los ejercicios, seguro que Carlos se lo va a remarcar, cuando tengan ST o cuando no tengan ST. ¿Estamos? Son dos alfas distintos que me van a dar valores totalmente distintos, con lo cual estos gráficos que vimos antes, esos gráficos van a ser distintos, van a tener variación. ¿Estamos? ¿Dudas? En el apunte que tienen ustedes, que les cargué, figura más o menos cómo es todo ese desarrollo. Léanlo, creo que está interesante, está simple de interpretarlo, qué es lo que pasa cuando varía todo esto, o sea, qué significa. Empezamos a ver si conviene o no conviene la participación del Estado dentro de la economía, qué pasa si el Estado cambia, si el Estado gasta de más, si el Estado gasta de menos, etc. Más o menos hay unos movimientos de curva ahí que les explican teóricamente qué es lo que pasa. Así que véanlo, ¿sí? Y ahí van a tener ese análisis, ¿ok? No estoy en desacuerdo de darlo, tampoco estoy tan de acuerdo de darlo, pero léanlo, ahí está clarito, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el último tema, que son las curvas ISLM. Espérenme un cachito. Nosotros hemos hablado hasta acá del mercado del dinero, del el mercado de bienes, cuando están en equilibrio el mercado del dinero, cuando están en equilibrio el mercado de bienes. Pero ¿qué es lo que pasa? Nunca los hemos juntado. O sea, hablamos de demanda agregada, oferta agregada, el equilibrio del mercado. Hablamos, cuando vimos moneda, hablamos del mercado de moneda, la oferta monetaria, la demanda monetaria. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en el mercado estos dos mercados, valga la redundancia, o qué pasa en una economía, vamos a hablar con propiedad, qué pasa en una economía cuando estos dos mercados están en equilibrio? ¿Cómo puedo hacer yo? Che, yo necesito el mercado de bienes en equilibrio, o sea, que no se produzca de más ni se demande de más, porque eso se me traduce en algún problema. Inflación, desempleo, todo lo que hemos visto hasta acá. Ahora bien, nosotros dijimos, che, me conviene, ¿qué cantidad de plata me conviene, qué cantidad de moneda me conviene tirar al mercado? Nosotros dijimos, che, la cantidad de moneda que tenemos que tener en el mercado tiene que ser tal que no vaya a perjudicar ese mercado. Porque dijimos, si teníamos de más, van a superar la cantidad de bienes, tenemos problemas. Si tenemos de menos, van a estar por debajo de la cantidad de bienes, también tenemos problemas. Entonces, pongamos estos dos mercados en equilibrio y tratemos de encontrar dos variables que me junten a estos dos mercados en equilibrio. Para eso aparecen dos curvas o dos
dos rectas, digamos, para llamarlo de alguna forma, que modelizan, o sea, ponen en equilibrio por un lado el mercado de bienes y por el otro el mercado de moneda. Y de ahí empezamos a ver qué es lo que pasa. Che, ¿qué pasa si el Estado, qué pasa si? Más o menos lo que hemos estado viendo hasta ahora. Che, la oferta y la demanda agregada deben estar en equilibrio. Pero ¿me conviene esos puntos? ¿Me conviene ese equilibrio? ¿Qué pasa si el Estado gasta más? ¿Qué pasa si el Estado gasta menos? ¿Qué pasa si hay inversiones? ¿Qué pasa si no hay inversiones? Acá vamos a ver lo mismo, pero en vez de tener el equilibrio entre la oferta y la demanda, vamos a buscar el equilibrio entre dos curvas que a la vez me mantienen el equilibrio en el mercado de bienes, o sea que la demanda agregada y la oferta agregada a lo largo de esa curva va a estar en equilibrio, y vamos a obtener otra curva que a lo largo de esa curva el mercado del dinero va a estar en equilibrio. ¿Ok? No sé si se entendió la deducción. ¿Alguna duda? Bien. Considero que no, aunque no creo, pero bueno. Entonces, la primera curva que vamos a ver es la que se conoce como curva IS. ¿Por qué IS? Viene del inglés Investment Saving, o sea, es inversión ahorro. O sea, ¿me conviene invertir o me conviene ahorrar? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros dijimos que, o sea, es la curva, ¿sí? Inversión ahorro, IS Investment Saving, inversión ahorro, muestra las combinaciones de tipo de interés y niveles de producción con lo que el gasto planeado es igual a la renta. O sea, ¿qué significa? Vamos a ver cómo varía o cómo me hace variar el interés, los niveles de producción. Pero ojo, siempre vamos a tener el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada. O sea, en esa curva me va a dar, che, ¿me conviene invertir o me conviene ahorrar? O sea, ¿qué significa? ¿Me conviene invertir en producción o me conviene no invertir y ahorrar? Y ojo, en esa curva siempre vamos a estar con el mercado de la oferta y la demanda agregada en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos. A ver. Nosotros sabemos que la inversión, ya la hemos visto muchas veces, va a depender de la tasa de interés. Ya lo hemos recontradicho. ¿Por qué? Porque esa tasa de interés, acuérdense que lo vimos en moneda, es lo que me cuesta el dinero. Entonces, nosotros también habíamos hablado que las empresas hacen la inversión con guita prestada y que después esa inversión se pague sola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas salen a pedir o a comprar plata, acuérdense que habíamos dicho que es más o menos lo mismo, a los bancos o a los prestamistas o a quien sea. ¿Y cuál es el problema? Si esa tasa de interés es alta y las empresas no invierten. Mientras más baja sea esa tasa de interés, más inversión va a haber. ¿Qué me da esta curva? Fíjense que acá tenemos inversión en función de tasa de interés. Mientras más alta sea la tasa de interés, menos vamos a invertir. Y acá tengo la fórmula donde E y D son constantes. Y D me da la sensibilidad con que varía la inversión en función de la tasa de interés.
¿Qué quiero decir con esto? Que si la tasa de interés me varía un 1%, la inversión me va a disminuir de veces. ¿De dónde viene ese D? Y ya lo hemos dicho muchas veces, fundamentalmente de la credibilidad que tenga el Estado. O sea, por ahí vos decís, che, a ver, me están dando plata barata. ¿Por qué? Ojo que puede tener un doble sentido. Entonces, ¿me conviene invertir? O che, no, aguantemos un poquito a ver hasta que esto se estabilice, por más que la guita sea barata. Entonces, eso sería de la sensibilidad, o sea, la sensación que tenemos para invertir en función de la tasa de interés. ¿Ok? Más o menos para que entiendan. Es una constante que lo único que hace es formar esta curva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, volvemos a nuestra famosa fórmula. Le dije que los iba a hartar con esta fórmula. Volvemos a nuestra fórmula de demanda agregada. Acuérdense que esto era PBI, era ingreso bruto, era gasto bruto, todo esto estábamos acá. O sea, lo podíamos expresar de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si yo empiezo a trabajar como trabajaba antes, considerando el Estado, ¿sí? Considero el Estado, ¿sí? Y reemplazo C por todo esto y la inversión por esta expresión que tengo acá, esto me va a quedar de esta forma. O sea, la demanda agregada, reemplazo C por todo esto que tengo acá, me parece acá. G0 sigue siendo autónomo porque no varía en función del ingreso, ni varía en función de la tasa de interés. El saldo de remesas sigue siendo autónomo porque no varía ni en función de la tasa de interés ni en función del ingreso. Con lo cual, llego a esta expresión donde A0 que está C0, CTR0. Ojo con esto porque este C también se lo comen. Este C de acá. ¿Por qué aparece este C? Muy simple, acuérdense que no todo el ingreso se consume, parte se ahorra. Entonces, si el Estado me da guita a mí a través de subsidio o a través de lo que sea, yo voy a consumir de esos subsidios según mi C. El resto que me da el Estado lo meto al ahorro. Ojo con esto, esta variación de las transferencias o de los subsidios siempre tienen que aplicar este C, porque no todos los subsidios o todas las transferencias las consumo, parte el ahorro. Por eso lo que dijimos, ¿se acuerda? Cuando vimos propensión marginal al consumo y propensión marginal al ahorro, ¿a quién me convenía darle guita? Y de hecho me conviene darle al que mayor propensión al consumo tenga. ¿Por qué? Y lo estamos viendo acá. Porque si le doy a un tipo que tenga 0,7 de propensión marginal al consumo, el 30% de lo que el Estado le transfiere a ese tipo, lo encanuta, va al ahorro. En cambio, si le doy transferencia a un tipo que tiene 0,9 de propensión marginal al consumo, fíjense a dónde va a parar. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? ¿Estamos? Eso lo analizamos. Bien, entonces, A0, ¿cómo está formado? C0, CTR0, G0, E va a estar ahí adentro, el E va a estar en A0, y X menos M0. Y después me va a quedar todo este término que tengo acá, menos D por I. ¿Estamos? Entonces, ahí me queda la demanda agregada.
Con lo cual, si yo grafico esa demanda agregada en función del ingreso, me va a quedar un gráfico de esta forma. En función de una tasa de interés. ¿Ok? De esta tasa de interés sí, me va a quedar demanda agregada, ya van a ver por qué, en función de una tasa de interés y fíjense que la tasa de interés, ¿qué me está haciendo en este gráfico? ¿Qué me varía? La pendiente, profe. Análisis matemático 1. ¿Qué me está variando esa tasa de interés? ¿Por qué la pendiente? ¿Por qué me varía la pendiente? Acá, este punto, ¿cuál va a ser? Este punto de acá, ¿cuál será? Volve, Carcam, te perdonamos. ¿Cuál va a ser este punto? No sé, Carham, no sé qué otro tiene análisis. Carham está en el... Después que yo doy álgebra, así que por eso sé. Este punto que tengo acá... La ordenada al origen. Está bien. Pero ¿cuál sería la ordenada al origen de esto? De esta ecuación. Menos de I. ¿Y a cero qué hacemos? ¿Lo tiramos? A0 menos de I, sí. Bien. Este punto que tengo acá, o sea, DI, me va a formar parte de la ordenada al origen, si tengo I y DA. La pendiente de la curva, ¿cuál va a ser? La misma de siempre. ¿Estamos? Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que encontrar el equilibrio. ¿Cómo encontraba el equilibrio? Con la famosa recta 45 grados. Donde estoy encontrando un ingreso, ¿sí? Estoy encontrando un ingreso. ¿Estamos ahí? O sea, tengo este punto A. Ya lo vimos en la clase pasada. ¿Qué pasa si aumento la tasa de interés? Si aumento la tasa de interés, la ordenada al origen, como está negativo, me disminuye. O sea, paso de A menos DI, acá una tasa de interés I. Si aumento esta tasa de interés a I', me va a quedar A0 menos DI menor, o sea, mayor negativamente, digamos, con lo cual se me va a venir acá. Con lo cual voy a encontrar una segunda equilibrio donde tengo, fíjense una cosa, tengo un Y para una tasa de interés I y tengo un Y' para una tasa de interés I'. Con lo cual tengo dos puntos, o sea, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto? Ya van a ver por qué le digo las coordenadas. Se me está cambiando la matemática este. Ya van a ver por qué. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Y y latina. ¿Cuáles serían las coordenadas de este punto? Y', Y' y latina prima. Con lo cual yo puedo graficar o puedo armar un gráfico donde en el eje de la Y tenga la tasa de interés
y en el eje de las X tenga el ingreso, puedo graficar estos dos puntos. Vamos de nuevo. Este de coordenadas y este de coordenadas y'. Si los grafico a los dos, bajo las Y, tengo las Y', donde Y', tengo el punto A', y en I tengo el punto A. ¿Qué es lo que encontré? Una curva que me da todas las variaciones de ingreso en función de tasa de interés. O sea, si trazo todos los infinitos y, o sea, todas las rectas con los infinitos y, me va a ir dando tasa de interés en función de lo que son los ingresos. Si empiezo a bajar todos esos puntos, me va a quedar una curva de esta forma. ¿Qué me dice esta forma? Todas las, no son combinaciones, todas las variaciones de el ingreso en función de la tasa de interés cuando el mercado está en equilibrio.